En el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Padre, esa obra que desde el principio tú hiciste, sea una obra que continúes haciendo en nuestra vida ahora. Pero necesitamos entender este misterio. Y solo tu boca, solo tu voz puede revelarnos tus verdades. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos una vez más. Amén. Siéntense, hermanitos. Ese amén los oí como que tenían más hambre que otra cosa. Ya les dijeron, está el menú esperándoles ya. Así que diga con todas las fuerzas amén, sabiendo que aunque esté próximo a desmayar, ya viene la hora del almuerzo. El libro de Génesis, diríamos, nos revela desde el principio, desde el comienzo de las cosas, el modo divino de proceder, la forma en que Dios opera en la historia, cómo Dios se relaciona con la creación. Y de esta realidad de Dios, trayendo existencia, orden y vida, de esa realidad quiero que esta mañana también nos tomemos, porque el Dios que empezó todo y el Dios que preserva todo es el mismo Dios que camina entre nosotros, amados hermanos. No estamos ante otro Dios, es el mismo Dios. Las acciones divinas en este capítulo son las acciones que Él sigue haciendo ahora entre nosotros. De tal manera que apropiémonos de lo que Dios tiene que decir, que dar, que entregar a nuestra vida ahora. Diríamos que respecto a su creación, lo primero que declara el libro de Génesis y lo primero que debería de llenarnos de una esperanza y una alegría es cómo arranca el versículo 1. Dios en el principio, ¿qué, hermanos? ¿Qué hizo Dios? Crear. La primera acción divina es crear. Lo que no era, ahora es. Lo que no existía, ahora existe. Aquello de lo que no se hablaba, hoy se habla. Esto es maravilloso, ¿saben, hermanos? Esto es maravilloso porque cuántas cosas aún no son en nuestra vida, pero la Escritura declara el poder de Dios para que lleguen a ser. Cuántas cosas no son parte todavía de nuestra existencia, pero el Dios al que servimos y al que seguimos es el Dios que hace que vengan a ser lo que todavía no es. Por eso hay esperanza, iglesia, porque a Dios le encanta crear. Al Dios de la Biblia le encanta que lo que aún no existe llegue a existir.
El Dios de la Biblia es el Dios que aquello que usted ni siquiera concibe, Él lo hace realidad. Dios, el Dios nuestro, es el Dios que lo que ni siquiera pensamos, lo que ni siquiera imaginamos, eso es justamente lo que Él viene a hacer, amados hermanos. Esa es la maravilla de Dios, esa es la capacidad de Dios, esa es, diríamos, el acto maravilloso en el que Dios se expresa su deidad. Dios es Dios cuando crea. ¿Sabe que ese es un verbo que no se le adjudica a ningún hombre en la Biblia? La acción de crear es una acción exclusiva de Dios. La acción de crear no se le adjudica a nadie en la Escritura. Es una, diríamos, una acción limitada, exclusiva de Dios. De tal manera que podemos decir, Dios expresa su deidad cuando Él crea. ¿Qué significa esto? Dios se revela cuando Él crea. Por eso el Dios de la Biblia es un Dios que se está revelando, es un Dios que está creando. El Dios de la Biblia está en creación continua, hermanos. Por eso es que nosotros, dice el apóstol Pablo, que antes no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo. Que antes no éramos parte de la gracia de Dios, pero que ahora hemos sido herederos de la gracia de Dios. Dios crea un pueblo y ese pueblo es la iglesia. Dios está creando. Dios no creó y dejó de crear. Dios sigue creando. Es el Dios que dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo estoy creando. Por eso dice, de tal manera que si alguno está en Cristo, literalmente debe ser traducido: nueva creación es. En otras palabras, cuando nuestra vida estaba en el reino de la muerte, pero por la fuerza del evangelio llega a entrar al reino de Dios, ahí Dios está haciendo una obra creadora. Cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando proclamamos el evangelio, estamos siendo instrumentos creadores de Dios, porque Dios sigue creando, amados hermanos. Esa es la declaración, digamos que Dios revela su capacidad de ser Dios cuando crea. Y esto es maravilloso porque estamos ante un Dios que siempre quiere revelar su deidad. Estamos ante un Dios que siempre quiere mostrarnos quién es Él. Por eso dice Romanos. Mire, Romanos rapidito, hermanito, Romanos 1. Versículo 20. Porque la creación del mundo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. En otras palabras, lo que dice Pablo es: Dios revela que es Dios cuando crea. Dios revela que es Dios cuando hace cosas nuevas. Esa es la maravilla de Dios. Y mientras es la maravilla de Dios, es la desgracia de la religión. Porque el Dios de la Biblia es el Dios que siempre está creando cosas nuevas. Dios crea porque cuando Él crea, Él revela su capacidad de ser Dios. Cuando Dios quiere decir yo soy Dios, ¿qué es lo que hace? Crear. Cuando Dios quiere expresar que Él es Dios, ¿qué hace? Crear. Cuando le decimos a Dios: Dios, muéstrate entre nosotros como Dios, lo que le estamos pidiendo es un acto de creación, hermanos.
En la creación, Dios revela que Él es Dios. No sé cuántas cosas usted esta mañana dice: esto no existe en mi vida. Piense por un momento, qué cosas no son parte de su vida. Usted conversa con su esposa, con sus hijos, con su esposo, y dice: esto aún no lo tenemos. Esto aún no forma parte de nuestra vida. Esto no existe para nosotros. Entrar en una relación con Dios es entrar a una posibilidad que las cosas que no son en nuestra vida lleguen a ser, porque el Dios que forma parte de nosotros, o que es el Dios nuestro, es el Dios que crea. ¿Está oyendo, iglesia? La religión no crea nada. La religión no hace cosas nuevas. Por eso la tradición es la mejor herencia de la religión, porque la tradición es lo que viene heredándose y trasladándose. La religión es custodio de tradición. La religión es guardiana de tradiciones. Y entre menos se toquen, entre menos cambien, entre menos se modifiquen esas tradiciones y esos dogmas, es más feliz la religión. Entre menos sufran cambios las declaraciones, las costumbres en los que gira una religión, más apegado está a su identidad y es más digno de encomio y de alabanza. Preserva la identidad, guarda la institucionalidad. El Dios de la Biblia es el Dios que siempre le está dando vuelta a las cosas, haciendo cosas nuevas, hermanos. El Dios de la Biblia es el Dios que no está quieto, porque es un Dios que siempre anhela darse a conocer. Y el instrumento de Dios para darse a conocer es el acto creador. Cuando Dios crea, se nos está revelando como Dios. Cuando Dios, que esto es maravilloso, ¿saben? Porque esta verdad es maravillosa, hermanos. Es maravillosa porque estamos apegados a un Dios que se nos va a revelar como Dios en la medida que hace accesible a nuestra vida las cosas que son inaccesibles. En la medida que aquello que está distante y lejano e inexistente para nosotros, Él lo hace cercano, lo hace próximo y lo hace realidad. El Dios que se nos quiere revelar es el Dios que hace cosas en nuestra vida para nuestra bendición. Esta verdad es maravillosa porque en el principio dice: Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, lo que no existía, Él es quien lo hace existir. Ese es nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, yo no sé por qué tendríamos que vivir desesperanzados nosotros por lo que aún no existe. No tendríamos que tener una perspectiva fatalista de la vida por lo que no tenemos, por lo que no hay, por lo que todavía no acontece en nuestra vida. Si el Dios al que hemos decidido seguir y servir es el Dios que de la nada trae un mundo a la existencia, por tanto ese mundo de cosas que en nuestra vida están distantes y lejanas no debería de vaciarnos o desesperanzarnos, porque el Dios al que servimos y al que seguimos es el Dios que se nos revela como Dios en la medida que crea mundos para nosotros. ¿Están oyendo, hermanos? Él es creador de nuestros mundos. No deberíamos de vaciarnos de significado. Se vino abajo algo, algún aspecto, alguna cosa en nuestra vida. No, nuestro Dios es el que puede crear mundos nuevos, pues. No es nuestro Dios el que crea cielo nuevo y tierra nueva. No la esperanza gloriosa a la cual caminamos y nos empeñamos es cielo nuevo y tierra nueva.
por qué permitimos que depresiones llenen nuestra vida como que todo se acabó ya? ¿Por qué permitimos que una realidad adversa nos golpee sin podernos levantar? ¿Por qué permitimos que algo nos aflija, nos decepcione como que Dios ha cesado de obrar? ¿Por qué creemos que Dios ha claudicado? El Dios de la Biblia es el Dios cuya esencia divina emerge cuando crea cosas, cuando crea mundos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios de la Biblia es el Dios cuya esencia divina la expresa en su capacidad de crear mundos, de crear cielos y tierras. No sé entonces por qué tenemos que desvanecernos, como si no creyésemos en el Dios hacedor, como que si un ídolo tenemos de bolsillo. No sé por qué hay realidades que golpean al ser humano y este se desploma. Tu Dios, iglesia, tu Dios es creador. Tu Dios es creador. Tu Dios es creador. Lo que no existe llega a existir. Lo que no es llega a ser. Tu Dios es el Dios que lo que no es visible, dice Hebreos 11, hermanito. Vamos rápido, muevan esa Biblia, hermano. Y espero que hayan traído Biblia al culto, hermanitos. Dice Hebreos 11. Versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Cómo dice ahí la Reina Valera, hermanitos? Imagínense, lo que se ve fue hecho. Explique eso, hermanos. Ese es el problema nuestro. Opinamos por lo que vemos. No es que mire, es que yo lo vi. O sea que para nosotros el único mundo posible es el que ya se ve. El único mundo que existe es el que ya se ve. Y aparte de lo que ve ya no hay nada más. Ese es el problema nuestro. El problema nuestro es ser experto en el mundo que se ve y nos olvidamos que somos seguidores de un Dios que saca cosas que se vean de lo que no se ve. Muchos están esclavizados en el mundo de lo visible. No es que mire, ya no se puede. Esto es imposible. Está determinado. Yo ya lo vi. Sé que esto es así. Eso no va a cambiar. Ya no hay alternativa. Yo vi que ahí decía la hoja. No se puede. Está definido esto. O si ya me dijeron, hermano, ¿a quién sigues? ¿Sigues a un Dios que se mueve en el campo de lo que se ve o en el campo de lo que no se ve? Quiero decirte que el Dios de eso que no se ve, Él es experto en sacar de eso que no es y llamar a la existencia. Eso que no se ve, Él lo saca y lo pone en el plano de lo visible. Es que ¿por qué nos perdemos, amados hermanos? Como que si Dios fuese algún mito, alguna doctrina impersonal, como que fuese algún rito. Amados hermanos, Él es el Dios creador, capaz de sacar mundos nuevos para nosotros en nuestras vidas.
No, es que ya me dijeron, ya me mandaron la carta, ya me mandaron el papel, ya me mandaron el aviso, yo recibí la llamada. Entonces, ¿a qué Dios venimos a adorar? ¿Saben por qué la adoración nuestra muchas veces es pálida? ¿Saben por qué el pueblo está adorando y usted pajareando? ¿Sabe por qué? Porque no entiende que el Dios que está adorando es capaz de crear cosas nuevas para su vida. Es el Dios al que esta mañana usted viene a declarar: yo no veo esto en la vida de mis hijos. Yo no veo esto en la vida del esposo o la esposa. Yo no veo esto en mi negocio. Yo no veo esto en el trabajo. Yo no veo esto para la familia. Todo, hay un mundo de cosas que no se ven. Pero has venido a adorar al Dios que de eso que no se ve, de ahí Él toma para hacerlo visible. Él es el Dios creador, iglesia. Cuando vengas a adorar a su presencia, no vengas como que vas a un culto. Es que eso de un culto es como ir a rendir una serie de cosas así como mero, no sé, ocultas o mecánicas. No venimos a un culto, venimos a una celebración. Venimos a celebrar al Dios que de todo eso que yo no veo, que no existe, es mi Dios que puede hacer que lleguen a existir. Por eso la alabanza debe complacer a ese Dios creador. Porque no es Dios que creó, es Dios que crea y seguirá creando hasta el fin de los tiempos, porque nunca dejará de ser Dios y porque su esencia divina la expresa en el acto de crear. Comenzamos a conocerlo como Dios cuando comenzó a crear. Lo seguimos conociendo como Dios cuando sigue creando. Y lo seguiremos conociendo en la eternidad, porque es un Dios que no deja de crear, porque su esencia divina es la continua creación. Nosotros mismos somos expresión de su gracia creadora. No éramos, pero ahora somos. Bueno, hermanos, ¿quiénes de nosotros estamos donde estamos? Si no es por su obra creadora. Dígame usted. Muchos estamos viviendo una experiencia de vida gozosa y de vida plena por la obra creadora de Él. Dígame dónde estábamos. Retroceda un poco en el tiempo y recuerde cuando no éramos, no contaban, no éramos visibles. ¿Me está oyendo? ¿Quién lo miraba? No era visible. Pero un día su acto creador fue parte de nuestra vida. Y lo que no éramos ahora somos. Lo que no teníamos ahora tenemos. No nos miraban, ahora nos ven. Ese es el acto creador de Dios. Esa es la maravilla gozosa de Dios. Ustedes y yo, fuera del acto creador de Dios, éramos nada. Pero de esa nada se glorifica a Dios y de allí le encanta, de esa nada le encanta sacar lo que es. Por eso delante de ese Dios creador tenemos que venir en alabanza, hermanos. Tenemos que venir en adoración, porque y aún lo que todavía no soy, Él llegará a que llegue a ser. No sé en qué aspecto en nuestra vida aún forma parte de la nada. No sé en qué aspecto de su vida usted es aquel que dice aquí nada, y aquí nada, y aquí nada. Es que, hermanos, esa es la especialidad del Dios que se revela en Cristo Jesús para nosotros, que es el Dios que de la nada hace llegar lo que existe. Ese es lo maravilloso, diríamos,
de este Dios al que amamos y servimos. Este Dios, y cuando no teníamos nombre, Él nos dio un nombre. Cuando no contábamos, Él ahora sabe que contamos. Cuando no teníamos significado, Él nos llenó de significado. El Dios de la Biblia es el Dios que su esencia de Dios la expresa en crear. Hermanos, no hay razón para que ustedes se desplomen, para que ustedes se desconsuelen. Tu Dios, iglesia, tu Dios es Dios que sigue siendo Dios creador. Tu Dios sigue siendo Dios creador. Este día, no salgas de este lugar sin pedirle a Dios que se revele como Dios a tu vida. Y cuando tú le dices a Dios, revélate como mi Dios a mi vida, ¿sabes qué estás pidiendo a Dios? Un acto creador. Un acto creador. Un acto que traiga a la existencia cosas que no ves, cosas que no existen, cosas que no forman parte de tu mundo. Ahí donde tu mundo está quebrado y no existe, el libro arranca diciendo: Dios al principio creó los cielos y la tierra. Y de entrada nos dice de qué Dios nos va a hablar este libro. Este primer versículo de la Biblia es el que nos da el panorama de entrada de qué Dios nos va a hablar todo este libro. Este versículo asienta, diríamos, es la puerta de entrada al libro. Usted va a entrar a un libro en el que va a descubrir a un Dios que crea. Y todo lo que va a encontrar en el libro, el libro sagrado de la Biblia, es un Dios que está creando. Va a crear un pueblo de la nada. Ahí donde ya no había nada. Una mujer de 90 años. Un viejito de 100 años. No había nada. Nada. El vientre de Sara, nada. La capacidad de Abraham, nada. ¿Y qué hace Dios? Un pueblo que dice será incontable, como las arenas del mar o las estrellas del cielo. Pero ¿qué nos cuesta entrar en la mentalidad del Dios de la Biblia, que es un Dios que crea y no para de crear? ¿Qué era Israel en Egipto? Nada, esclavos. Es ser nada. La nomenclatura de aquella civilización, ser esclavo es ser nada. Pero de ahí Dios creó un pueblo poderoso, un pueblo grande, un pueblo glorioso. ¿Cómo te miran los demás? ¿Cuántas veces te han dicho: y vos que sos y vos nada? ¿Y usted por qué agarra clavazón y candado? Porque le dieron nada. Deberíamos alegrarnos, porque el Dios al que servimos y seguimos es el Dios que de la nada saca todas las cosas, hermanos. ¿Estás oyendo, iglesia? Pero ¿cuánto nos falta comprender y conocer a Dios? Porque me dicen: ¿y vos qué sos y vos no sos nada? Y ya, ¿qué le pasa? Usted dice que yo no soy nada. Gloria a Dios, no soy nada. Pero esa es la especialidad de mi Dios, que de esa nada Él saca todo cuanto existe. Pero ¿qué nos falta? Conocer al Dios de la Biblia. ¿Cuántas veces le han dicho:
¿Y vos qué tenés si vos tenés nada? Ni en qué caer muerto. ¿Y cuántos esa frase, no tener nada, aquí me golpeó? Es que esto me lastimó. Hermanitos, justamente ahí, de eso dice la Biblia, es que Dios saca todo. De la nada creó el universo. Somos nada, hay esperanza, porque de esa nada Dios puede hacer cosas grandes. Es el Dios creador. El Dios creador crea y seguirá creando, hermanos. Por eso dice Corintios. 1 Corintios dice, capítulo 1. Versículo 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y ese es el Dios de la Biblia. Toma la nada y lo hace un mundo. Ese es tu Dios, iglesia. Toma la nada y hace cielo nuevo y tierra nueva. Ese Dios no ha muerto. Ese Dios es el Dios que sigue obrando hoy. Toma la nada. No eres nada. No tienes nada. Bueno, adora. Sigue y sirve a un Dios que toma esa nada y saca mundos nuevos. ¿Estás oyendo, iglesia? Lo segundo que es nuestro Dios, hermanos, lo que encuentro aquí en Génesis, es que Él es el creador. Pero el versículo 2 nos da otro dato. Dice que la tierra era un caos total. O como dirá la Reina Valera, la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo que nos va a hablar el resto del libro es: Dios es el Dios que ordena y llena. Dios ordena y llena. Ahí está el mundo, cielo y tierra. Pero por una razón que no explica el texto, hay desorden y hay vacío. Existe, pero es un relajo. Existe, pero es un caos. Existe, pero es un desorden. Y está vacío. ¿Qué es lo que Dios hará? Dios comenzará un proceso. El capítulo 1 nos habla de un acto de Dios progresivo. No hizo todo de una vez. El Dios de la Biblia es un Dios que obra en nosotros a través de procesos. Y una de las cosas más difíciles de entender y asimilar es el carácter del modo de Dios de obrar por procesos en nuestra vida. Nos cuesta entender esto. Quienes quieren ver a Dios llenando su vida y ordenando su existencia deben entender que esto es parte de procesos.
Es que lo queremos todo así, ve, de una vez, aquí y ahora. Más con la cultura express que tenemos, acortar el tiempo lo más rapidito, lo más rápido que se pueda. El café en 2 patadas. Y todo, bueno, ¿cuál es la publicidad que pega hoy día? Aquella que ofrece reducir el tiempo para lograr objetivos. ¿Y saben cuál es el problema nuestro? Que a veces nos metemos en líos a través de un proceso, y Dios, para sacarnos de ese lío, también tiene que aplicar un proceso. Nos metemos a lo largo de meses o años a una situación y queremos que Dios en un instante nos saque de ahí. Que Dios nos va a sacar. Pero son procesos. Hay que ir pasando cada fase, cada etapa. Cumplir en cada etapa el propósito de Dios para pasar a la segunda. Y nos agarra desesperación y angustia. Y fue la mañana y la tarde del primer día. Una cosa, lo que Dios hizo fue, versículo 3, y dijo Dios que exista la luz. La luz llegó a existir. A la luz llamó día, a las tinieblas noche. Vino la noche, llegó la mañana, ese fue el primer día. No hubo más. Era un caos. Era un caos y estaba vacío. Pero para poner caos, lo primero que Dios debe hacer es que se pueda ver. No podemos poner orden en la oscuridad. No podemos comenzar a arreglar todo en la incapacidad de ver las cosas. Primero, lo primero, pongamos luz. Lo primero. Es que yo quiero ver plantas. No. Primero, luz. Es que yo quiero ver árboles. No. Primero, luz. Y trabajemos con esta primera etapa. Primer día, luz. Primero que haya luz, después veamos. Pero hay gente que quiere ordenar la vida y ni siquiera procura tener luz. ¿Cuántas cosas quiere ordenar? Le está pidiendo a Dios: Señor, dame árboles, pero tenés luz. Señor, dame ríos, pero tenés luz. Quiero ver plantas, tenés luz. ¿Cuántos están pidiendo cosas sin tener luz? ¿Y sabes qué puede pasar? Que hasta Dios te las ponga y ni las vas a poder ver. Que Dios te las dé y ni las vas a poder disfrutar. La oscuridad no te dejará verlas. Tenemos que aprenderle a pedir a Dios primero lo más básico. Le pedimos un techo, pero ¿y las paredes? ¿Y las columnas? ¿Y las bases? Él quiere proteger arriba, comienza a trabajar abajo. ¿Está bien? Es que yo quiero ya el techo bien lindo. Sí, pero ¿y la base? Hay que trabajar ahí. Porque de abajo saldrán los fundamentos para sostener arriba. Y andan pidiendo a Dios grandezas, pero no han desarrollado raíces.
Le piden a Dios subir, pero no han puesto una base sólida para que aguante el peso. Procesos. ¿Estás pidiéndole a Dios en esta fase de tu vida lo que necesitas? ¿O en la fase 1 le estás pidiendo a Dios lo de la fase 10? ¿O en la fase 1 le estás pidiendo lo de la fase 3? Tienes que aprender a discernir en qué fase está de tu vida y pedirle a Dios conforme a esa fase. No apresurarse, no correr. Etapas. Dios nos lleva en procesos que cada proceso avanza, sí, pero procesos. Día 2. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Y ese fue el segundo día. Las aguas. Ya había luz. Bueno, separemos esto. Separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Comienza a abrir espacios. 9. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y consideró que esto era bueno y comienza que haya vegetación, que produzcan hierbas, árboles. Y comenzó a cada fruto, árboles a dar fruto con su semilla. Y consideró que era bueno y vino la noche y la mañana. Tierra. Dios va por partes. Dios va por fases. Pero que obra, hermanitos. Que Él va creando, no lo dudes. Solo que Él va creando procesos. Por eso dice Isaías 11, acompáñenme rapidito. Quiero ir cerrando ya, hermanitos. Les veo caras de desmayados, de hambrientos. Pero no se preocupen, ahí hay costillitas, ahí hay. Capítulo 11 de Isaías. De Isaías, ¿lo tiene, hermanito? Del tronco de Isaí brotará ¿qué? Un retoño, un renuevo, un vástago nacerá. Ahí donde está ese tronco todo seco, ya muerto, acabado, destruido, que ya por gusto de ese tronco que fue cortado para ser destruido, de ese tronco Dios levanta un retoño. Lo cortaron de raíz, no importa. Tu Dios, de eso poquito que haya quedado, tu Dios puede levantar algo nuevo. De eso que de raíz lo cortaron y quedó apenas el tronquito, no importa. Tu Dios es Dios creador. ¿Me entiendes? Versículo 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y temor del Señor. El versículo 2 son las cosas que debemos anhelar para saber pedir a Dios en cada etapa lo que necesitamos para llegar al culmen de su obra creadora en mi vida. Para que todo lo que no exista o esté desordenado, Él lo vaya ordenando. Donde no haya, Él lo vaya llenando. Pero ¿qué necesitamos? Comprender ese obrar misterioso de Dios.
Pero ¿y cómo podemos comprenderlo desde nuestra fragilidad o inutilidad de existencia humana? Es por eso que anhelamos, deseemos el Espíritu, porque cuando el Espíritu reposa sobre nosotros, Él dará sabiduría y entendimiento. Poder discernir el mover de Dios, poder saber en qué fase de mi vida estoy. ¿Sabe, hermano? No importa el desorden que haya, Él es el Dios capaz de ordenar todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestra vida. Pero eso sí, no de un día para otro. Y fue el primer día, y fue el segundo día, y fue el tercer día, y fue el cuarto día. No importa qué vacías están ciertas áreas de tu vida. ¿Cuántas personas se apresuran a querer llenar esas áreas y terminan llenándolas de cualquier cosa, menos de lo que Dios quiere llenarla? Es que yo me siento vacío. Es que me siento vacía. En ese afán de querer llenar, cualquier cosa le meten. Veo que sea este agarro. Hermanitas, Dios es Dios que llena cada área de tu vida en su momento. ¿Qué necesitamos? Sabiduría, entendimiento, consejo, conocimiento, poder y temor del Señor. Y estas no son cualidades que nos vienen al nacer, nos vienen cuando el Espíritu reposa sobre nosotros. Queremos que se ordene todo lo que está desordenado en la vida. Queremos que se llene todo lo que está vacío en la vida. Nuestro Dios puede hacerlo. Nuestro Dios quiere hacer. Es más, nuestro Dios lo está haciendo, hermanitos. Nuestro Dios lo está haciendo. Pero ¿saben qué pasa? Echamos a perder muchas veces la obra de Dios por los apresuramientos que nos agarran. Esas locuras. ¿Y qué le pasó a la hermanita? De repente, un día para otro, se fue con el hombre. ¿Y qué le pasó al hermanito? A ver qué le picó. De repente agarró camino. Dios quiere ordenarlo todo en nuestra vida. Dios quiere llenarnos de todo en nuestra vida. Porque el Dios de la Biblia es Dios de plenitud. No es de vaciedad, de plenitud. Dios ve algo vacío y lo llena siempre. Porque Dios es un Dios que desborda. Es un Dios que siempre está obrando en desbordamiento. Cuando Dios obra, nunca obra en miseria. Siempre dice la inmensurable gracia de Dios, la incomparable misericordia del Señor, la eterna bondad de Dios. Si el pecado abundó, su gracia sobreabunda. Es el Dios de la Biblia, es el Dios que obra en vastedad, pero en procesos. Vamos por parte. Primero pongamos la luz. Separemos las aguas. No puede haber vegetación si no hay tierra. Vamos a la tierra. No te apresures, hermano. Jóvenes, no se apresuren, no se enloquezcan. Ustedes que van acelerados, cálmense. Tu Dios cumplirá su propósito en ti, pero vamos por partes. De un día para otro lo quieren todo. Lo que a alguien le alcanzó en 40 años lo quieren en 2 días ustedes. Cumplan cada etapa. Llenen cada fase. Y Dios irá llenando en cada etapa.
Termino con Génesis 2. Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. 2:7. Y aquí cierro, hermanitos. Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Dios nuestro no solo crea, no solo llena y ordena. El Dios nuestro vivifica. Él vivifica. Ahí está el hombre. Ahí está la creación. Toma polvo, toma arcilla, como un alfarero hace una figura. Pero esa estatua existe, pero no tiene vida. No tiene sentido ni significado su existencia. Existe nada más. Pero ahí donde hay una existencia sin sentido, sin significado, Él siempre llega para soplar aliento de vida. Y cuando Él sopla sobre nosotros aliento de vida, hermanitos, nuestra vida nace como una realidad nueva. Comenzamos a ver el sentido, la maravilla de existir, de vivir. Comenzamos a descubrir que el Dios nuestro es el Dios que nos trae a la existencia y a la vida para cosas maravillosas. ¿Sabe cuánta gente rodeada de muchas bendiciones de Dios no las mira? Muchos jóvenes, ¿cuánto murmuran a veces? Quisieran comer todos los días en el Hotel Camino Real Intercontinental. Diga, miserable aquí, solo frijoles. Es que yo quisiera tener unos Nike y solo bracos me compran. Agradecer que tenés patas, hijo. Vende un riñón, pues. Ponerle precio. Hay gente que compra riñones. Vende un riñón. Tan buenos los tuyos. Hay gente que los tiene acabados. Dele uno. Miren, hermanitos, hasta poder ir al baño y hacer a gusto hay que darle gracias a Dios. No es broma. No es broma, se lo digo. Hasta poder cumplir las funciones, hasta para orinar, dele gracias a Dios. Gracias a Dios que puedo orinar y disfrutar orinar. Dice, hasta eso dele gracias a Dios, hermano. Hay gente que ni eso puede hacer. Quisieran hacerlo y no pueden. Yo quisiera tener ojos verdes. Agradecer que no sos choco, hijo. Ay, es que yo unos ojos celestitos quisiera. Y pues sí, como ya andan con eso, hasta se meten lentes de contacto sin necesitarlos. Solo por andar con los ojos celestes. Los quiero ver choco el día de mañana, por bayuncos. Agradezca que puede ver, que puede contemplar, que puede apreciar. Pero claro, es que solo son la estatua allí.
Necesitan el hálito de Dios para descubrir la vida y dar gracias a Dios por todo lo que existe. Cómo desprecian los frijoles y tan ricos que son, hermanitos. Un sopón de frijoles, delicioso. Me trajeron unos de frijoles la semana pasada, mi hermano Manuel. El martes hicimos el sopón. Vamos a robar un cuche por ahí para sacar costillitas y metérselos. Unas masitas en la placita. Sopón que hicimos. Cosa más deliciosa. Y luego esos frijoles molidos. ¡Ay! Los frijoles molidos son mi locura. Solo frijoles, solo frijoles, solo frijoles. ¿Saben qué es lo que pasa? No tienen significado, sentido, no están satisfechos. ¿Pero saben por qué? Porque les falta el hálito de vida. Cuando ese hálito entra en nosotros, comenzamos a descubrir las cosas gloriosas de Dios. Y comienzo a enfocar mi vida en las cosas divinas. Y comienzo a descubrir las cosas más prioritarias que hay en la tierra. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Que comienzo a descubrir que cuando me concentro en esas cosas prioritarias, que es amar, seguir, trabajar para Dios, allí encuentro todas las cosas que necesito, pero que en la perspectiva de las prioridades son secundarias, pero que son las cosas vitales para vivir. Porque Jesús dijo: busquen el reino, todo lo demás será añadido. Pero eso solamente es fruto del hálito, cuando hay una vivificación. Porque la vivificación es que Dios sopla de su espíritu y lo pone en tu mente. Y cuando recibimos eso, entonces hay una empatía con Dios. Dios pone algo de Él en nosotros para encontrarnos ese contacto. Y ya comenzamos a ver las cosas como Dios las mira. Comienzo a entender como Dios entiende. Comienzo a percibir como Dios percibe. Y comienzo a concentrarme en las cosas de Dios. Cuando entro en el mundo de Dios, Él trae a mi vida todo su mundo a nuestra existencia. Pero hay gente que anda queriendo lograr un mundo, pero sin haberle apostado a Dios en su vida. Dios traerá un mundo sobre ti de maravillosas bendiciones, pero tu vida tiene que entrar en el mundo de Dios. Y entramos en ese mundo de Dios por ese Espíritu de Dios que Él sopla sobre nosotros. Cuando Jesús se levantó entre los muertos, reúne los apóstoles. ¿Sabe qué fue lo que les dio? Lo único que les entregó. Dijo: vengan. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Es todo lo que necesitan. Es todo. Ese Espíritu traerá todo lo que necesitamos a nuestra vida. Pero Espíritu es lo menos que queremos. ¿Cuántas veces le has llorado a Dios o te has enojado con Dios? Es que no me das el Espíritu, Señor, dame el Espíritu. Así como te enojas por un par de zapatos que no te han comprado. ¿Cuántas veces pides ese Espíritu llorando como lloras por un novio o una novia? Es que si pedimos Espíritu, ahí entramos en el mundo de Dios. Pónganse de pie, hermanitos. Para quien camina en la nada, estás en el lugar donde Dios hace cosas grandes. Para quien se siente vacío, estás delante de un Dios que llena todo a su debido tiempo. Quienes no le ven rumbo a la cosa,
Tienes un Dios que te puede dar hálito de vida. No te vayas de este lugar, porque el Espíritu sigue moviéndose como al principio de la creación. Él se sigue moviendo para crear. Se sigue moviendo para ordenar. Se sigue moviendo para vivificar. En lo que Dios ha hablado a tu vida esta mañana, no te vayas sin anhelar, sin gemir en su presencia. Si tú dices es que ya no tenemos nada, no tienes por qué pensar que ha llegado el final. La nada no es el final de las cosas, es el principio de las cosas. Ahí donde no había nada, ahí fue el principio. Porque en el principio creó de la nada los cielos y la tierra. La nada no es el final, la nada es el comienzo. No hay nada. Estás en el comienzo, hermano. Dile a tu Dios: muéstrate como Dios a mi vida.